Muy bien, hermanos. El tema que hemos estudiado en esta semana o el título, hermanos, dice el Señor reina, ¿no? El Señor reina. Bueno, estamos en la lección número 3 de este primer trimestre de este año 2024. Esta lección se va a repasar en la escuela sabática este sábado 20, ¿no? Este sábado 20. Bueno, hermanos, eh, me gustaría que me puedan informar si se ve la presentación, hermanos. Ahí está el título que ya lo mencioné. Si realmente se observa, hermanos, la presentación. A ver, hermanos, una Sí, leidita hermano, ahí. el Señor Se ve. reina. Muy bien. El Señor reina, ¿no? Reina. Hemos estudiado este tema, ¿no? Y como vamos a hacer un resumen, hermanos, vamos a participar todos. Así que, hermanos, las preguntas que pueden hacer y también los comentarios, a ver. ¿Qué cosa hemos entendido, hermanos, de la lección del estudio, ¿no? De este tema, el Señor reina. A ver si alguien puede compartir. Prenda su micro, hermano, hermana, puede compartir. En esta Hermano, semana, sí, alguna pregunta o algo así. Sí, sí, hermano. cuando dice el Señor reina, es que Él reina tanto en el cielo, en la tierra y el firmamento. Acá en la tierra, cuando no conocemos a Dios, cada cual, cada país tiene su rey, su Señor, ¿no? Tales como el Señor del sol, de la luna, de las aguas, del mar, de la lluvia, de la piedra, no sé, cada cual. Es una confusión total, ¿no? Entonces, y siempre en cada generación, ¿no? Entonces, eso es la confusión de ese mundo, creo que Dios nos ha sacado a nosotros también en cada lugar, ¿no? Entonces, estamos contentos y felices en paz conocer a este Señor que reina, ¿no? Es el estudio de esta semana que hemos tenido. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano. Si algún otro hermano también puede indicarnos lo que haya podido entender, ¿no? Esta semana, o de repente tiene alguna pregunta. Tal vez la pregunta podría ser, ¿no? ¿Cómo es que el Señor reina en este mundo donde hay de repente caos, ¿no? Caos, bastante problemas, corrupción, pecado. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿cómo es que reina, no? ¿Cómo es que reina? Si alguien quiere dar respuesta a esa pregunta, Hermano justo, sí, hermana bueno, Mónica. esta semana estuvimos viendo que el Señor como Rey, cierto, es soberano. Y no solamente es soberano, aprendimos a través de los salmos que Dios es creador, es Rey, es juez justo, ¿cierto? Quien hizo todos esos preceptos maravillosos para que podamos vivir en armonía y de acuerdo a las leyes de su trono, ¿cierto? De su reino. Y nos dio la ley, ¿cierto? Que es la ley de amor que refleja su carácter. Muy bien, hermana Mónica. Pues sí, el fundamento, ¿no? Del reinado de nuestro Dios es el amor, ¿no? Es el amor. Y también, por supuesto, su justicia, ¿no? Su justicia. Muy bien. Si hay alguna pregunta, algún comentario, siéntase libre, hermano, hermana, participar, de participar. Muy bien. Voy a ver las preguntas del folleto de la escuela sabática de este día viernes. Voy a abrir aquí, ¿no? Viernes 19 de enero, ¿no? Hoy día estamos. Viernes, ¿o no? Es 19 de enero. Y Y en nuestro folleto de escuela sabática viene, ¿no? Esta parte de estudiar y meditar, o para estudiar y meditar, ¿no? Aquí había puesto yo, ¿no? Una figura.
¿no? Acerca del carácter de Dios, hermanos, ¿no? En esta semana hemos estudiado, hermanos, acerca de la santidad de Dios, ¿no? Acerca de su juicio, que Él es el juez, ¿no? Acerca del amor, Dios es amor, eh, ¿no? En su carácter, Dios nos perdona de nuestros pecados, Dios es justo, con justicia juzga también. Bueno, ahí está el carácter de Dios, ¿no? En pocas palabras, diríamos, ¿no? Que Dios es grande en misericordia y también es justo, ¿no? Que de ninguna manera pasará por alto, ¿no? El pecado, dice, ¿no? Claro que hay perdón del pecado, pero eh, hay solución, ¿no? Para este problema del pecado, para la muerte que trae, ¿no? El pecado. Es a través de Jesús. Bueno, Dios es amor y Dios es justo, ¿no? Eh, aquí hay aquí hay algún comentario de alguna persona que puso en el internet y hace mención al carácter del cristiano, ¿no? Dice aquí, el carácter de un cristiano, dice, no se mide por los años de iglesia que lleve, dice, ¿no? O por los estudios bíblicos que tenga, dice, ¿no? Sino por dejar que Dios transforme su corazón. Miren, hermanos, lo que está hablando aquí, ¿no? Acerca del carácter de un cristiano. Hemos mencionado inicialmente aquí del carácter de Dios, ¿no? Cómo se manifiesta Dios, ¿no? Em, y en este caso, hablando de nuestro carácter, de los seres humanos y de los cristianos en especial, aquí el comentario dice que nuestro carácter no se mide por los años que estemos en la iglesia, tampoco por los estudios bíblicos que hagamos, sino dice nuestro carácter se va a medir por que nosotros dejamos que Dios transforme nuestro corazón. Así ha puesto ese comentario, no alguna persona ha dejado ese comentario. No sé si algún comentario tienes tu hermano, hermana, hablando acerca. Hermano, parece paralelo a 1 Corintios 13, que habla sobre el amor. Habla con otros términos, pero es igual, ¿no? De fondo. Ajá, muy bien, hermanos. Sí, pues no, bueno, aquí está resaltando, ¿no? De que Dios eh, es el que transforma, ¿no? Nuestro carácter, ¿no? Eh, vamos a ver, hermanos, en este día, viernes, en el folleto de la lección, nos habla acerca del Salmo 86, los versos 5 y 15. Y aquí, hermanos, es interesante y es una tarea para nosotros. Vamos a encontrar muchas respuestas aquí, hermanos, en forma sencilla, muy simple. Hay un libro, El Camino a Cristo, ¿no? Este librito, hermanos, inspirado también por el Señor. Leer nos pide, ¿no? Aquí, este libro en su primer capítulo, el amor de Dios por el hombre, dice, ¿no? Ahí están las primeras páginas, hermanos. El librito ha sido escrito por la hermana Elena G. de White, ¿no? Y hay una pregunta inicial, ¿no? En este día. ¿De qué manera dice la verdad de que Dios es amor? Hermanos, miren la pregunta. ¿De qué manera la verdad de que Dios es amor nos ayuda a comprender, hermanos, mejor, dice, ¿no? Nos ayuda a comprender mejor las diversas descripciones de Dios y sus obras en Salmos? A ver, hermanos, miren, estamos hablando de las descripciones de Dios, que Dios es el juez, que es legislador, que es soberano, que es creador, ¿no? En esta semana hemos estudiado estas descripciones de Dios y que están escritas pues en el libro de los Salmos.
Y acá la pregunta dice, ¿no? O como una ayuda, dice, ¿no? ¿De qué manera la verdad de que Dios es amor, ¿no? Nos ayuda pues a comprender, ¿no? Estas descripciones acerca de Dios y de sus obras, ¿no? Que estamos estudiando en el libro de los Salmos, pues. Y justamente ahí los textos bíblicos dice así, ¿no? Salmo 86:5, Dios mío, tú eres bueno y sabes perdonar. Qué grande es tu amor por los que te buscan. Miren esa afirmación del salmista, dice así, ¿no? Dios mío, tú eres bueno y sabes perdonar. Qué grande es tu amor por los que te buscan. No sé si nosotros también podemos afirmar de esta misma manera, ¿no? Que Dios es bueno y que Dios sabe perdonar y que es grande su amor de Dios, ¿no? Sobre todo sobre los que le buscan a Dios, ¿no? Y en el 15, hermanos, el Salmo 86, verso 15 dice, pero tú, mi Dios, eres bondadoso y compasivo. No te enojas fácilmente, tu amor es siempre el mismo. Otra afirmación, hermanos, del salmista, ahí está afirmando, ¿no? Acerca de Dios, que Dios es bondadoso, que Dios es compasivo, ¿no? No se enoja fácilmente nuestro Dios y su amor de nuestro Dios es siempre el mismo, ¿no? Ahí está, ¿no? Indicándonos en los salmos, la palabra de Dios, acerca de la descripción del carácter de nuestro Dios, ¿no? Y de quién es Dios. Sí, hermana. Hermanos, por eso es tan importante que nosotros leamos la Biblia, por eso es tan importante que nos impregnemos de la palabra de Dios, porque a mí me impresiona, mi hermano, el amor que Dios tenía por Israel, que lo llamaba una y otra vez, y es que era incansable. Uno lee el libro de Jeremías, las formas en que casi le suplicaba. Entonces, el amor de Dios es enorme. A lo mejor nosotros ahora no tenemos un profeta que nos está diciendo, mira, cambia tu vida, esto, lo otro. Por eso decía que es importante leer la Biblia, porque vemos cómo Dios toca nuestro corazón, cómo nos llama una y otra vez con inmenso amor, ¿cierto? Te ha amado el Señor. Qué grande es el amor de Dios. Y la única forma en que podemos verlo, y lo dije cuando leemos, ¿cierto? Dice, que habla acerca de las obras de sus manos, cuando nosotros podemos entender lo grande que es Él y lo insignificante que somos nosotros, decimos, ¿cómo es que Él da lo mejor del cielo para que yo, que soy tan insignificante, pueda vivir? Es tan grande su amor, mi hermano, que es uno de los temas, si no el tema más importante que vamos a tocar en el cielo por las eternidades, dice la hermana Elena de White. Ese amor que para nosotros es un misterio. Pero hermanos, por fe, ¿cierto? Lo recibimos por gracia y es maravilloso. Muy bien, gracias, hermana. Sí, pues acá en la pregunta que nos hace, o sea, queremos responder preguntas que nos hacen. Mucha gente se pregunta, pero ¿por qué? ¿Dónde está el control de Dios? Si Dios es soberano y todo está bajo el control de Dios, decimos así, pero ¿por qué la gente roba? ¿Por qué la gente mata? ¿Por qué la gente adultera? ¿Por qué la gente está haciendo así? Entonces uno se pregunta, pues, ¿dónde está el reinado de Dios? ¿Cómo es que está reinando, no? Y aquí justamente la pregunta dice, ¿no? ¿De qué manera la verdad de que Dios es amor, justamente en este contexto, hermanos? Esto es lo que nos debe iluminar, hermanos, para dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Que Dios es amor. La Biblia dice, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es una afirmación también. Dios es amor y este es un principio muy importante, hermanos. Dios es amor, es amor.
esto nos va a ayudar a responder pues las preguntas que nos hagamos, hermanos, ¿no? Dios es amor. De ahí que el Salmo, estamos viendo que el salmista, él está afirmando, ¿no? En base a que, bueno, él experimenta, ¿no? En su experiencia dice, ve que Dios es bueno, eres bueno, dice, ¿no? Ahí está, estoy marcando acá, ¿no? Dios mío, tú eres bueno, dice, ¿no? Y sabes perdonar, hermanos. Esto es importante, hermanos, ¿no? Qué grande es tu amor. Entonces, aquí está la base, hermanos, de que Dios es amor, ¿no? Es amor. Qué grande es tu amor por los que te buscan, ¿no? El 15 dice, pero tú, mi Dios, eres bondadoso. Otra afirmación, hermanos, ¿no? Afirma por la experiencia que tiene el salmista que Dios es bondadoso. Justamente nosotros, hermanos, no sé si captamos estas ideas en base, ¿no? A que Dios realmente es amor. Dice también, eres compasivo. A Dios le dice que es compasivo. No te enojas fácilmente, hermanos. No sé si en nuestras experiencias es así. Confirmamos nosotros también que es así, hermanos. Eso uno puede pensar, sí, pero ¿por qué yo no soy condenado, no? Eliminado totalmente, ¿no? Porque yo soy persona mala, uno puede decir, pero Dios como que tiene mucha paciencia, ¿no? O sea, uno no puede Hermanito, justo comprender buenos y que días. encuentre. Sí, hermana. Buen día, hermana. Buenos días, hermanito, justo buenos días, hermanos. Hermanitos, tenemos que entender algo para que Dios nos pueda perdonar. Ha tenido que venir acá en la forma de su Hijo para que Él pueda vivir y entender, ¿no? Nuestra naturaleza. Claro que Él sabía, ¿no? Pero había o sea, Satanás le dijo, ¿no? Este, mm, si tú, o sea, quería hacerle probar que era Dios, quería hacerle probar de que él pues no podía salvar a la humanidad, pero Cristo en su inmenso amor le dijo, no, yo voy a probar que soy hombre. Entonces para ello ha tenido que pasar por todas nuestras tribulaciones y de esa manera mostrar, mostrar al diablo realmente que él se ha portado como humano y ha vivido todas nuestras emociones. Entonces, no solo al enemigo le ha hecho ver, ¿no? De que él puede salvarnos, sino también le ha probado que ha sido hombre y ha pasado por todos los dolores. Es por eso que él comprende claramente nuestra naturaleza humana. Y por eso nos ama más, porque él ve. Por eso lloró, no lloró cuando dijo, ¿cuántas veces quise juntarlos como pollitos, ¿no? Bajo mis alas. Y ustedes no quisiste. Porque el hombre, por naturaleza, no queremos, siempre tendemos a la tierra, ¿no? A hacer las obras de la carne. Pero en este caso Dios ha mostrado al mal y a nosotros nos ha mostrado, nos ha hecho hijos míos. Yo he pasado lo que ustedes debían pasar. Por eso yo soy capaz de poder, si ustedes se me acercan, yo puedo llevarlos hacia mi Padre. Entonces, por eso también es el amor, podemos comprender su amor infinito, que dejó todo, trono y gloria, para venir a salvarnos y a rescatarnos. Y no solo eso, sino venido a sufrir en carne propia la naturaleza, comprender la debilidad de nuestra naturaleza. Eso puedo entender, hermano. Gracias. Muy bien, gracias, hermana. A ti, sí, pues el capítulo 1, hermanos, de este libro Camino a Cristo es interesante. Yo tengo aquí abierto en mi celular este libro. Voy a dar lectura a algunos párrafos. Dice así, hermano, miren. La naturaleza, dice, hermanos, la naturaleza y la revelación, ¿no? Eh, dice, la naturaleza y la revelación a una dan testimonio del amor de Dios. O sea que la naturaleza nos está diciendo que Dios es amor. La revelación también, ¿no? A través de su palabra, hermanos, nos está diciéndonos de que Dios es amor. En una sola, ¿no? A la vez la naturaleza y la revelación nos dice que Dios es amor.
Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, hermanos, la fuente de sabiduría. Nuestro Padre Celestial es la fuente de gozo, dice. Mirad, dice, las maravillas y bellezas de la naturaleza. Nos invita a mirar, hermanos, la maravilla y la belleza de la naturaleza. Pensad en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad, ¿no? Todo lo que nos rodea, hermanos, se adapta a nuestras necesidades, ¿no? No solamente de nosotros los hombres, sino de todos los seres vivientes, hermanos, ¿no? Porque si nos vamos a vivir, hermanos, a ver a la luna, ahí no, el ambiente no hay, no, quieres cultivar, no, no te va a dar la planta, no va a crecer ahí nada, no tienes el oxígeno, ¿no? Que necesites para respirar, entonces, ahí no está, no se adapta ese ambiente, ¿no? Pero en esta tierra sí, todo se adapta, ¿no? A nuestras necesidades, hermanos. Ahí está el grande amor de Dios, nuestro Padre, ¿no? El sol y la lluvia que alegran pues y refrescan la tierra, los montes, los mares y los valles, todos nos hablan del amor del Creador, hermanos. Dios es el que suple las necesidades diarias de todas sus criaturas. Ya el salmista lo dijo, ¿no? En las bellas palabras siguientes, ¿no? Los ojos de todos miran a ti, Señor, y tú les das su alimento a su tiempo. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Hermanos, Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz. Y la hermosa tierra no tenía, pues, al salir de la mano del Creador, mancha de decadencia no había, hermanos, ni sombra de maldición. La transgresión, hermanos, de la ley de Dios, de la ley de amor, fue lo que trajo consigo dolor y muerte. Sin embargo, en medio del sufrimiento resultante del pecado, se manifiesta, pues, hermanos, el amor de Dios, ¿no? Está escrito que Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Los cardos y espinas, las dificultades y pruebas, hermanos, que colman la vida de afán y cuidado, pues estos fueron asignados, ¿no? Para nuestro propio bien, como parte, ¿no? De la preparación necesaria, hermanos, según el plan de Dios para levantarnos de la ruina y de la degradación, ¿no? Que el pecado nos ha causado. El mundo, aunque caído, no es todo tristeza y miseria, hermanos. En la naturaleza misma hay mensajes de esperanza y consuelo. Hay flores en los cardos y las espinas están cubiertas, dice, de rosas. Dios es amor, está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que con sus preciosos cantos llenan el aire de melodías. Las flores exquisitamente matizadas que en su perfección lo perfuman. Los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor. Todos, hermanos, atestiguan el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y su deseo de hacernos felices a sus hijos. Ahora, la palabra de Dios, hermanos, revela pues su carácter. Él mismo declaró, hermanos, su infinito amor y piedad. Cuando Moisés dijo a Dios, ruégote que me permitas ver tu gloria, pidió así Moisés. Y Jehová respondió, yo haré pasar, ¿no? Mi benignidad ante tu vista, le dijo, ¿no? Tal es su gloria, ¿no? El Señor pasó delante de Moisés y clamó, pues, ¿no? Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que usa de misericordia hasta la milésima generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Él es lento, hermanos, nuestro Dios es lento en iras y grande en misericordia, porque se deleita en la misericordia. Así es, hermanos, Dios unió pues consigo nuestros corazones mediante innumerables pruebas de amor en los cielos y en la tierra, valiéndose de las cosas de la naturaleza y los más profundos y tiernos lazos que el corazón humano pueda conocer en la tierra,
procuró revelársenos con todo. Estas cosas solo representan imperfectamente su amor, aunque se dieron todas estas pruebas evidentes, hermanos. El enemigo del bien, pues, cegó, oscureció, ¿no?, el entendimiento de los hombres, para que éstos mirasen a Dios con temor y le considerasen severo e implacable, hermano. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, como un acreedor duro y exigente. Representó así Satanás no a nuestro Señor, a nuestro Dios, representó al Creador como un ser que velase con ojo celoso para discernir los errores y faltas de los hombres y hacer caer juicios sobre ellos. Eso es lo que el enemigo hace ver al ser humano. A fin de disipar esta densa sombra, vino pues el Señor Jesucristo, así como dice nuestra hermana, ¿no? Vino nuestro Señor Jesucristo a vivir entre los hombres y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. Vino Dios mismo en carne, hermanos, a esta tierra para mostrarnos el amor de Dios. Cuando miramos a Jesús, hermanos, estamos mirando a nuestro Dios. El amor de nuestro Padre Dios se manifiesta a través de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. El Hijo de Dios descendió del cielo, hermanos, para revelar al Padre. A Dios nadie jamás le ha visto, hermanos. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ni al Padre conoce nadie, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Cuando uno de sus discípulos le dijo, muéstranos al Padre, le dijo al Señor Jesús. Y el Señor Jesús respondió, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús dijo, describiendo su misión terrenal, Jehová me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a los ciegos recobro de la vista, para poner en libertad a los oprimidos. Esta era su obra. Anduvo, pues, hermanos, el Señor Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos de Satanás. Y así continúa, hermanos, este primer capítulo que es maravilloso, hermanos, que describe en forma sencilla, ¿no? Todos estos principios que estamos estudiando, hermanos. Entonces es una tarea para nosotros leer este primer capítulo de este libro, Camino a Cristo, que está en el Internet. Uno puede poner ahí en Google en Camino a Cristo, primer capítulo, hasta en audio lo puedes escuchar, hermanos, si no sabes leer. Bueno, hermanos, entonces, en base a que Dios es amor, podemos dar respuesta a toda pregunta que se pueda formular, hermanos. Justamente aquí en el folleto que tenemos, ahí dice, ¿no? El estudio de esta semana se concentra, hermanos, en algunas descripciones clave de Dios y sus actividades que establecen, pues, el mundo y hacen firme y seguro también. Los salmistas, hermanos, apelan a Dios, quien es creador. Ahí está, en primer lugar, no es creador. Nosotros lo reconocemos que es creador, que ha creado en 6 días este mundo y el séptimo día lo ha reposado en ese día, lo bendijo ese día y lo ha santificado y nos dice, santifiquen también ustedes el día sábado, ¿no? Para que me reconozcan como creador, dice, ¿no? Adorad, dice, ¿no? Aquel que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas, ¿no? Entonces, hermanos, los salmistas apelan pues que Dios es el creador y nosotros también en la vida práctica no demostramos no obedeciendo su mandato del Señor, no reconociendo que es creador, observando pues no el cuarto mandamiento que es la observancia del día sábado, no. También que nuestro Dios es rey, también está ahí, que nuestro Dios es juez, salvador del pacto y legislador. Esto es lo que hemos estudiado en esta semana, hermanos. Las funciones que Dios desempeña en el mundo se reflejan también, hermanos, en otros nombres y títulos de Dios. O sea, también en la Biblia o en los Salmos se ve que Dios es nuestro pastor, es una figura importante, ¿no, hermanos?
que David dice, no, Jehová es mi pastor. Y nosotros también podemos confirmar, ¿no? De que Dios está pastoreándonos, ¿no? No nos ha abandonado, hermanos, ¿no? Ahí en la Biblia justamente, ¿no? Dios cuida de mí, dice el himno de David. Eso es un salmo de David. Tú, Dios mío, eres mi pastor, dice. Contigo nada me falta. Así dice David. Y nosotros también podemos confirmar esto, hermanos. También en la Biblia se habla de que nuestro Señor es roca de la salvación. Ahí está en el Salmo 95:1, ¿no? Ahí dice, ¿no? En el Salmo, cantemos a Dios con alegría, dice. Vamos, cantemos con alegría. Alabemos a nuestro Dios. Él nos salva y nos protege. Así es, hermanos. Es nuestro Salvador, nuestro protector, Dios. También en los Salmos se muestra a Dios como nuestro Padre, hermanos. En el Salmo 68:5, ahí dice, ¿no? Dios que vive en su santo templo, cuida a los huérfanos y defiende a las viudas. Ahí está, hermanos. Dios es nuestro Padre que está cuidándonos. En el Salmo 89:26 dice, Él me dirá, tú eres mi Padre y me proteges, eres mi Dios y Salvador. Ahí está, hermanos, en los Salmos se dice, ¿no? De que Dios es nuestro Padre, Él es que nos protege, es nuestro Dios y Salvador. Ahí están los comentarios, pues, en nuestro folleto Escuela Sabática. En el mundo podemos estar seguros y a salvo, incluso en medio de la agitación, hermanos, del gran conflicto, porque Dios es soberano y fiel en todo lo que hace y dice, aunque estos temas teológicos no son para nada exhaustivos, no son, digamos, no completos, ¿no? Son indicativos, pues, de las diversas formas en que Dios se revela en Salmos. Mientras seguimos, hermanos, estudiando Salmos, es importante recordar que debemos leerlos, hermanos, a la luz del carácter de amor y gracia de Dios y de su plan para salvar y restaurar el mundo, hermanos. Entonces, en esa luz debemos estudiar este tema, ¿no? Las descripciones de nuestro Dios en función a que Dios es amor y que te está mostrando ahí su misericordia o su gracia, ¿no? Y hay un comentario que dice, ¿no? Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, más vemos, pues, hermanos, la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y también a la justicia, hermanos. Y más claramente discernimos las innumerables pruebas de un amor que es infinito y de una tierna piedad mucho mayor que la anhelante compasión de una madre por su hijo descarriado. Mucho más, ¿no? Una madre se puede olvidar de sus hijos, pero Dios no, no. Dios es infinito en misericordia, en amor, hermanos. No nos abandona, no nos olvida el Señor. Entonces, hermanos, ahí está, ¿no? El folleto de Escuela Sabática, en sus comentarios. En Salmos, incluso cuando el pueblo se enfrenta al juicio de Dios por su rebelión, sigue invocando a Dios, pues, ¿no? Porque sabe que la ira de Dios es solo por un tiempo, pero su misericordia es eterna, hermanos. Está bien, hermanos, nosotros podemos confiar plenamente, ¿no? No importa que si hasta este momento te has equivocado, hermano, nos hemos equivocado, pero podemos reconocer que su misericordia de Dios es infinita y ahí está presente. Con razón le dijo no a Pedro, le dijo no, porque Pedro decía, pues, Señor, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar a mi prójimo que se equivoca, ¿no? O que me ofende, o que pega contra mí. ¿Hasta cuántas veces le debo perdonar? ¿Hasta 3 veces, Señor? O sea que Pedro quería congraciarse con el Señor Jesús, porque generalmente una sola vez creo perdonaban, pero él le aumentó hasta 3 veces, Señor, debo perdonarles. Pero el Señor Jesús dijo, no, no es ese 3 veces nada más, le dice, sino ¿cuántas veces? 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? 7 por 7, 49, 490 veces. En el día, hermanos, que alguien se equivoque o te ofenda, no sé,
Y tú tienes que perdonar, le está diciendo a Pedro, no solamente 3 veces, sino 490 veces, le dicen, ¿no? En el día. ¿Y quién te va a estar ofendiendo de repente 490 veces ya? Primera vez, segunda vez, así vas a estar contando. Es una forma figurada de decir, no importa las veces que nosotros nos podamos equivocar, pero Dios es grande en su amor y nos perdona. Él es el que dice que nosotros debemos perdonar así, pero Él nos perdona, ¿no? Completamente, bueno, no importando, ¿no? Cuántas veces nos equivoquemos, hermanos. Bueno, eh, dice ahí en Salmos 103:8, dice, mi Dios es muy tierno y bondadoso. No se enoja fácilmente y es muy grande en su amor. Es muy grande en su amor. Y ahí está, hermanos, de este día, ¿no? Viernes, hay preguntas. ¿Por qué es crucial comprender, hermanos? ¿Por qué es crucial comprender que comprender la realidad, hermanos, y la prevalencia del gran conflicto? O sea, es importante, crucial, dice, comprender la realidad en la que vivimos y la prevalencia del gran conflicto. O sea, que estamos en medio de ese gran conflicto. Esto es importante para entender mejor que a pesar del gobierno y la soberanía definitivos de Dios, ¿no? Sigue habiendo, dice, mucha confusión y sufrimiento en nuestro mundo. A ver, hermanos, hay una pregunta. Dice, a pesar del gobierno y la soberanía definitivos de Dios, sigue habiendo mucha confusión y sufrimiento de nuestro mundo. ¿Por qué la temática del gran conflicto nos es tan útil? ¿No? Eso es lo que preguntaba, ¿no, hermanos? ¿Por qué en este mundo? Mucha gente dice, no, pero si existiera Dios no habría pues el mal. ¿Por qué permite que muera aquí una persona, otra persona? ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué hay tantas cosas? Uno puede hacer esas preguntas, ¿no? Y justo esta primera pregunta está yendo en esa dirección, ¿no? Entonces, eh, en el contexto en el cual estamos viviendo, hermanos, o sea, en el gran conflicto, esto es importante, ¿no? Para entender que Dios es soberano, está reinando, ¿no? No es que se le ha escapado alguna cosa o que Dios no ha tenido control de alguna cosa y por eso es de que ha pasado tal cosa, hermanos. No. Dios está controlando todo, hermanos, ¿no? A ver si alguien ha captado la lección de esta semana. Creo que hemos dado esa respuesta, ¿no, hermanos? Si alguien quiere participar. Hermano, justo. Sí, hermana, a ver. Y si bien es cierto que Dios gobierna y Él es rey y Él está en control de todo, Él nos dio la libertad para escoger. Y en este conflicto nosotros tenemos Amén. que tomar Amén. partido por un lado o por el otro. No hay un término Amén. medio, no hay un arco iris de colores, no. O es blanco o es negro o es esto, es lo otro, pero no podemos decir, no, yo no quiero participar. Ya el hecho de no decidir por Dios es ponerse en contra de Él. Y, Amén. o sea, no digo lamentablemente, esa no es la palabra, todo lo contrario, para beneficio nuestro, este conflicto ya está ganado. O sea, ya sabemos quién es el ganador. O sea, tendríamos que ser necios para ponernos del lado del enemigo sabiendo que ya perdió. Ajá. Amén, hermana. Gracias, hermana. Muy bien, ahí está la respuesta, hermanos. Dios en su grande amor, ¿no? Nos ha hecho libres, hermanos, para tomar decisiones. Tenemos un libre albedrío, ¿no? Entonces, ahí está. De tal manera Dios nos ama que ha dado pues a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si alguien no cree, pues se expone a la condenación eterna, ¿no? Así es, así es. Porque ahí está la luz, Dios es luz, ahí está su palabra, es luz, pero la gente dice, no quiero la luz, quiero vivir en la oscuridad, está eligiendo, ¿no? Entonces Dios no puede forzar a esa persona, ¿no? Que está eligiendo el mal, no le puede forzar a que ande por el bien, por la luz.
elige, no es libre y respeta a Dios. Entonces, pero está ahí por encima, soberano Dios, respetando la elección de cada ser, de cada persona. Estamos en medio de un conflicto porque el enemigo es el que engaña a la gente, ¿no? E induce a elegir el mal. Bueno, Dios es amor, ya, y tienes, hay solución, ¿no? Para cualquier problema que tengamos, y bien lo dijo nuestra hermana, que ahí está, los ganadores, ahí está, ¿no? En Dios, a través de Jesucristo hay vida eterna. Pero perdedores, Satanás ya está sentenciado a la muerte eterna, ¿no? Y los que le siguen o eligen, ¿no? A creerle a él, pues perderán también, ¿no? Pero por encima, Dios tiene el control, pues, está controlando. Hermano, Sí, disculpe, sí, algo. sí, que esta mañana estuve leyendo aquí la Biblia también y hay un versículo que me llamó la atención y viene mucho a lo que estamos hablando. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermanos, debemos creer lo que cuando nosotros morimos en Jesús, morimos esa muerte segunda que merecemos. Cuando nosotros morimos al yo, cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo Jesús, estamos ya muriendo esa muerte segunda. Ya nunca más la vamos a, o sea, nunca más vamos a morir, porque muriendo en Cristo tenemos vida eterna. A mí me pareció maravilloso el comentario que leí recién en una reflexión, por eso estaba compartiendo el versículo, hermano. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, el testimonio de Dios es que nos da a Él la vida eterna y esa vida eterna está en su Hijo Jesucristo. Y si aceptamos al Señor Jesucristo, creemos en Él, tenemos vida eterna. Y si no lo aceptamos al Señor Jesús, entonces no tenemos la vida eterna, ¿no? Bueno, la segunda pregunta acá dice, la creencia en Dios como creador, ¿no? Pregunta, dice, ¿cómo debería conformar nuestro autoconocimiento, dice, y nuestra relación con el resto de la creación? ¿Cómo debería conformar, dice, nuestro autoconocimiento? O sea, ¿no? que ya conocemos, no sé, aquí, y nuestra relación también con el resto de la creación. Bueno, nosotros sabemos que Dios es nuestro creador, entonces ahora, hermanos, todas cosas que conocemos. Ahora, ¿cómo debe ser nuestra relación con la creación? Dice, ¿no? ¿Qué ocurre cuando el pueblo se aparta de esa verdad? Dice, ¿no? Y ahí da, ¿no? Aquí el Salmo dice 106, ¿no? El Salmo 106, ¿no? Eh, y el versículo 35 al 42. De repente aquí también, hermanos, está la respuesta, ¿no? A la pregunta que estábamos haciendo, ¿no? Vamos a ver, no, este es el Salmo 106. Estoy buscando aquí en mi celular, ¿Lo leo, hermanos. hermano? A ver, hermanita, el Salmo 106, versículo Sí, 35 al 42, ahí nos va a describir lo que estamos comentando, ¿no? A ver, hermanita, por favor, sí. de lectura Antes a ese texto bien. dice, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los Ujú, libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. ujú, muy bien. Hermanos, de repente concluyendo, ¿no? O sea, resumiendo, hay algunos textos bíblicos y lo que dice Dios, ¿no? No os engañéis, dice, no, no te engañes, ¿no? Nos está diciendo a nosotros y a todo ser humano, no os engañéis. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará.
Hermanos, ahí está bien claro, ¿no? El principio que estamos viendo en estos textos bíblicos. El pueblo de Dios, en vez de seguir, ¿no? Obedeciendo lo que Dios les dijo, sus mandatos, entonces fueron a la idolatría, escogieron ese camino y tenían que cosechar pues las consecuencias, ¿no? Esto es importante, hermanos, ¿no? Si nosotros escogemos, de hecho, ¿no? Digamos, el alcohol, las drogas, cosas así, ¿no? Elegimos, ¿no? Andar en ese camino. Entonces, no es porque Dios nos castigue. Las consecuencias de la droga, del alcohol, es la perdición, arruinamos nuestra vida, ¿no? Es consecuencia de lo que estamos eligiendo. Claro, soberano es Dios porque está por encima, porque Él ha dicho así, ¿no? Y en la práctica es así, hermanos. Es como un hijo, ¿no? Que tú le aconsejas y le dices, hijo, haz esto, es por tu experiencia le aconsejas. Pero él elige lo contrario, hermanos, y tú sabes ya, hermano, por la experiencia que tienes, qué es lo que va a cosechar. No es que tú le estás castigando, le estás deseando lo malo, no, sino es que esa elección lo lleva. Es libre, ¿no? Las personas somos libres. Bueno, eso es lo que está mencionando. Y el juicio de Dios ahí está, ¿no? Porque la persona misma elige, ¿no? Hermanito, Sufrir. justo, Sí, hermana. hermanito, justo, en nosotros podemos ver eso claramente. Dios es amor, Él no se molesta. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi hija, yo tengo una hija y cuando se porta mal, yo me enojo. O sea, yo tengo que reconocer, ¿no? Mi humanidad. Yo me enojo, o sea, me molesto. No soy capaz de poder entender en ese momento a mí. Si no le digo nada ahora, es porque he comprendido que cuando estoy molesta me debo callar. Pero si fuera que yo tengo la, como dicen, ¿no? La autorización para en ese momento reaccionar, lo único que voy a hacer la voy a herir o voy a equivocarme en mi juicio hacia ella, ¿no? Por decir se viene tarde. Y yo de frente, ¿no? ¿Por qué te has venido tarde? Y su castigo, ¿no? Pero Dios no, Él comprende. Entonces ahora ya porque Dios me ha enseñado, me ha hecho entender, entonces primero pregunto, ¿qué ha pasado? Recién, mi humanidad no lo permite. ¿Por qué? Porque siempre voy a tender a enojarme. O sea, eso es lo que Dios está diciendo, hija. O sea, nos está haciendo comprender y a mí me hace comprender ahora, ¿no? Hija, cuando tú te enojas, o sea, cuando hay algo, no eres capaz de razonar y de decir, a ver, ¿qué pasó acá? Sino reacción, reacción. Esa es mi humanidad. Entonces ahí tengo que comprender, ¿no? Que el amor viene de Dios, no viene de mí. Nada bueno hay en mí. Solo Dios es el que pone todo lo bueno que hay en mí, lo pone Dios. Entonces, cuando yo comprendo eso, puedo entender recién el verdadero o la verdadera inmensidad del amor de Dios. Gracias, hermano. Muy bien, hermana, gracias a ti, hermana. Sí, pues la pregunta que hay que hacer, ¿no? Con los hijos en este caso, como dice la hermana, es qué pasó, ¿no? ¿Por qué viniste tarde? Entonces que pueda haber una explicación ahí, ¿no? Y ver que pueda, ¿no? Seguramente los hijos tienen ya una solución también para sus equivocaciones y ayudarlos, ¿no? A enfrentar justamente sus propias equivocaciones y que los puedan superar. Sí, pues a veces nosotros actuamos de frente y ni escuchamos por qué o por qué ha hecho una u otra cosa, ni le damos opción ya, ¿no? Para que se... Entonces ya lo condenamos y entonces los hijos pues ya no confían en nosotros, ni quieren contarnos las cosas que hacen ya. Ahí están con sus amigos y pues así lo perdemos, ¿no? Pero Dios es tan paciente que nos hace reflexionar, ¿no? En las cosas que hacemos y nos está diciendo claramente que las cosas que hacemos pues tienen sus consecuencias, no para bien o para mal, ¿no? Bueno, Hermano, ¿qué justo, tenía? Sí, sí, perdón, hermanita. es que ahí me quedó la duda con lo que estaba diciendo la hermana. Nosotros, a ver, nosotros nos podemos enojar, dice, airaos, pero no pequéis, ¿ya? O sea, nos podemos enojar con nuestros hijos, los podemos regañar, los podemos molestar, y Dios también se enoja, y hay muchos versículos en la Biblia donde Dios muestra, o Jesús muestra, ¿no? Dios muestra su ira, pero la ira de Dios es totalmente distinta a la ira que podemos sentir nosotros. Dios tiene una ira santa.
A ver, hay muchos versículos donde habla acerca de eso. Por ejemplo, dice, hasta en Horeb provocasteis a ir al Señor y el Señor se enojó tanto contra vosotros que estuvo a punto de destruiros. Después, por ejemplo, otro versículo dice, en la grandeza de tu excelencia, derribas a los que se levantan contra ti y envías tu furor y los consumes como paja. O sea, hermanos, no nos equivoquemos ni nos engañemos, que en algún momento la ira de Dios se va a presentar contra todos los malos. O sea, la paga del pecado, ¿cierto? Va a ser terrible. Entonces, sí, nosotros nos podemos enojar, pero sin pecar. Pero cuando nosotros hablamos también acerca del enojo de Dios, esa ira de los versículos que yo les estaba mencionando antes, no es el enojo humano, eh, es que la santidad de Dios no puede ir o no, está totalmente en contraposición contra el pecado, contra la abominación. Muy bien, hermanos. Hermanito, justamente, Hermanos, sí. disculpe, respondiendo a la hermanita, dice, airaos, pero no pequéis. No contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que va a salir de mí no es amor, sino va a salir ira. Y si yo hablo, todo el camino que estoy llevando hacia Dios, se puede en un momento de repente malograr algo así, ¿no? O sea, no sé si me entienden la figura. Por eso Dios nos dice, ¿no? Airaos, pero no pequéis. O sea, no contaminemos nuestro corazón con lo que hay en nosotros. Y por eso, ¿no? Si no puedo, si no soy capaz de decir lo bueno, mejor me callo. Entonces es lo que Dios está diciendo, ¿no? Que no salga de tu boca maldición. Si tienes que Sí, decir una sí. maldición, y si sale, inmediatamente corre y dile, perdóname, Señor, así soy, perdóname, yo soy así, cambia mi corazón. Y ahí es donde puedo entender la verdadera inmensidad del amor de Dios y mi naturaleza. Cuando Sí, dice, pues. ¿no?, en Romanos, miserable de mí, que queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. O sea, ahí, ¿no? Hay esa Ujú, relación. De mí nada bueno va a salir, solo de ujú. Dios. Eso, hermanito. Así es, hermanos. Bueno, bien, queridos hermanos, en realidad en la educación de los hijos, o sea, hay una dice, es una gran bendición, hermanos, tener hijos, pero es una tremenda responsabilidad educarlos. O sea, formar su carácter con los hábitos que tenemos que enseñarlo, ¿no? Es una tremenda responsabilidad. Y un día el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está el hijo? ¿Dónde está mi hijo? El hijo que te he dado. ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde? De cada uno. Y eso a veces uno no sabe, ¿no? Los papás a veces no saben cómo, o sea, de tener hijos uno tiene hijos, pero ahí se piensa que dándole plata, dándole cosas, ya ha hecho ya cumplió su función. No es así. Entonces, como se dice, más vale prevenir que lamentar. Si ahora uno pone en práctica desde pequeñito, desde lo que es de cuna, antes de que nazca todavía el hijo, incluso con tu propia formación, que tú crees en Dios, entonces, hermano, comprando su folletito de tu hijo de cuna, por ejemplo, que recién ha nacido, tú compras su folletito de enseñarle cada día, aunque tú crees que no entiende, pero está entendiendo. Es estás cumpliendo con esa tremenda responsabilidad. Pero si tú lo abandonas así, simplemente le das el celular, ahí mira lo que sea, así, lo estás perdiendo, pues, ¿no? Entonces, es una tremenda responsabilidad. Si uno lo educa, ¿no? En todos los hábitos correctos de que tiene que hacer una y otra cosa, los hijos te van a respetar y te van a querer y van a ser buenos hijos. Ahora, cuando ya son jóvenes, es lo que estamos hablando, ya de cuando son jóvenes, ya no tú puedes, pues, obligar, decir, y ya ellos toman sus propias decisiones. Y es ahí donde tenemos que conversar, ¿no? Y decir, a ver cómo es, porque también a los hijos hay que enseñar que ellos enfrenten sus dificultades, es que ellos también se equivocan, pues, y aprenden, ¿no? Con sus caídas, ¿no? Aprenden, ¿no? A caminar en el camino correcto. Bueno, hay tantas cosas que se puede decir respecto a ese tema, hermanos. Así que Dios es justo y ahí está nuestro ejemplo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En el trato que Él daba a las personas también, ¿no? Bueno, en este caso a los mayores, ¿no? Porque el Señor Jesucristo, pues de los niños, decía, ¿no? Al que no es como un niño, pues no entrará al reino de los cielos, ¿no?
pero con los adultos ya pues ellos había que hacerles dar cuenta, hacerles ver y que ellos tomaran sus decisiones también ya pues porque eran adultos, o nosotros también, hermanos, ¿no? Tenemos que tomar adultos y tenemos que atenernos a las consecuencias de nuestras propias decisiones, pues, hermanos. La tercera pregunta dice, ¿qué tenían de malo los ídolos de las naciones de los tiempos bíblicos, hermanos? Ahí está en Salmo 115, 4 y 8. Ahí, hermanos, está preguntando. Y los ídolos modernos, hermanos, estamos hablando de los ídolos modernos, por qué son igual de peligrosos para nuestro caminar en el Señor? Estamos viendo, hermanos, acá este, abro aquí la Biblia, Salmo 115, 4 y 8, dice de 4 al 8, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos, o sea, cualquiera que confía en esos ídolos, en esas estatuas, ¿no? Son así, pues dicen, ¿no? Son como los ídolos, ¿no? O sea, las personas que confían también son como los ídolos, como las estatuas, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Entonces la pregunta, y los ídolos modernos, dice, o sea, ya no una estatua de repente, en este caso, ¿cuál sería un ídolo moderno? De repente puede ser el internet, el celular, no sé, la música, no sé, qué otros ídolos, puede ser un jugador de Hermanito, fútbol, un cantante, no sé, los ídolos modernos. ¿Por qué son igual de peligrosos, ¿no? Para nuestro caminar con el Señor. Es una pregunta, ¿no? Sí, Hermano, hermano. sí, hermano, Querías hermanito responder algo. justo, disculpe, hermanito justo, podemos ver claramente, ¿no? En el poder, vemos, ¿no? ¿Cómo es posible? Hay gente que está en el poder, tiene dinero y se le encuentra robando. Entonces, es tanto el poder del dinero, el querer tener posesiones, el querer ser grande, que uno roba, mata y no pasa nada, ¿no? Ese es un ídolo, ¿no? Del cual nos dice Dios, cuídate, hijo, ¿no? Ese poder dañino. Pero cuando estamos en Dios no existe eso, ¿no? O sea, esa diferencia. Eso quiere que veamos Dios. Dice, mira, hijo, Así el es. mundo lo que te da, te daña, pero lo que yo te voy a dar, no. Eso es lo que nos está queriendo mostrar ahora a través del amor. Gracias, Tal hermano. vez ahí en lo que dice nuestra hermana, el ídolo en este caso es uno mismo, ¿no? O sea, o sea, prácticamente uno se hace Dios, uno se hace Dios, es autosuficiente, orgulloso, ¿no? Altanero, soberbio, ¿no? Y entonces dice yo, ¿no? Es que roba o hace las cosas así porque cree que, no, soy libre, dice yo puedo hacer lo que me da la gana. Entonces su ídolo es la misma persona, pues, ¿no? Porque cree que todo lo puede. A diferencia de que una persona pueda ser humilde y dependiente de Dios, en este caso, ¿no? Dependiente de Dios, ¿no? hermano, Sí, hermano César. Jeremías pronunció lo siguiente, 50:38, dice, la última parte va a leer, porque es tierra de ídolos y se entontecen. ¿Son qué? Imágenes. Eso dice hermano, así que cuando nosotros adoramos sin conocer o falta de conocimiento que somos tontos, sonsos, dice, somos bestias, dice, uy, terrible hermano. Esto es entonces, y nosotros por falta de conocimiento podemos estar en ese campo, en esa jerarquía, hermano. Es triste que Mm, mm. hay que agradecer a Dios tanto, tanto, tanto el amor de Dios que tiene hacia nosotros. Esto es maravilloso, hermano. Gracias, hermano. Bueno, en ese caso, hermanitos, o sea, el principio es creo que lo que contemplamos somos, no, o sea, nuestra conducta, nuestras acciones, depende qué cosa estamos mirando, qué cosa contemplamos. O sea, qué cosa leemos, qué cosa escuchamos, todo eso, ¿no? Eso llena, pues, nuestro cerebro, nuestro corazón, nos programa justamente para hacer eso, como dicen, nos entontece,
Entonces hacemos cosas así como robot. La propaganda misma que estamos escuchando, la música, todo eso, nos programa para hacer cosas malas. Si tú estás mirando, de repente estamos mirando novelas de que el hombre le engaña a la mujer y que eso es lo bueno, eso es una novela, todas esas cosas, ¿no? Así. Inconscientemente tú apareces en un hotel con otra mujer que no es tu esposa. ¿Qué estoy haciendo? Dice, pero si soy un cristiano, ¿qué estoy haciendo con esta mujer? Es que inconscientemente tú eres guiado por lo que contemplas, por lo que ves. Es tu ídolo, es lo que está mirando, lo que está viendo, eso es un ídolo, y entonces eso te induce, pues, no a actuar de esa manera, ¿no? Entonces, hoy en día es así, hermanos, ¿no? Y el enemigo está usando todos los medios, así como usamos nosotros aquí el celular, la computadora para bien, pero la gente también, el diablo, te induce para que lo utilices para el mal, porque en el Internet hay cosas buenas, pero hay bastante de las cosas malas. Y se aparece por acá, en el WhatsApp, en el Facebook, en todo, ¿no? Entonces, se te aparecen cosas así, parece algo que no es malo, Hermanito, pero te lleva para mal. Sí, sí, hermanitos, a ver, vamos. el peligro de la internet es que hay perversión y ahora claramente se nota, ¿no? Con el LGTB sobre todo, ¿no? Que dicen, bueno, Dios me ha dicho que soy varón y mujer, pero a mí no me da la gana, ¿no? Yo decido ser varón o yo decido ser mujer. Entonces nos estamos yendo así de sopetón contra la voluntad de Dios. Eso, hermanito. Así es, así es. Muy bien, hermanos. Vamos entonces, ahora sí me voy a pasar a ¿cómo se llama? A La lectura. lo que, sí, sí, vamos, el resumen, hermanos, que nuestro hermano Sergio hizo para terminar. En esta semana dice el versículo, el Señor se vistió de majestad, el Señor se vistió y se ciñó de formó el mundo y no se moverá. Así que, hermanos, si reconocemos a Dios como nuestro creador, como nuestro rey, también, hermanos, pues ahí está, ¿no? El versículo, ¿no? Tajantemente, Dios, el Señor reina, encima de todas las decisiones que el hombre tome, y en el Señor reina. Está vestido de majestad, se ha ceñido de fortaleza. Si vemos la propia naturaleza, la creación, hermanos, es así. A pesar que entró el pecado, pues ahí vemos todavía la fortaleza de Dios, ¿no? Que afirmó al mundo y no se moverá. En este caso, hermanos, las cosas sucederán de acuerdo a lo que dice Dios a través de las profecías. Nos dicen cómo va a terminar este mundo y todo ello. Bueno, entonces aquí, hermanos, el comentario que hace nuestro hermano Sergio dice así: los salmos proclaman la soberanía de Dios sobre toda la tierra. El rey, él es el rey, hermanos, sobre todo gobierno terrenal, sobre la persona que habita en nuestro planeta. No sé si estamos captando bien, hermanos, esto, de que Dios está gobernando por encima, está de todas las cosas que puede estar sucediendo en esta tierra. Por encima del mismo Satanás está. Satanás, él cree que está haciendo lo que él quiere, ¿no? Pero sin embargo está bajo el control también de Dios. No es que Dios le induce a hacer el mal, no. Él ya tomó su decisión y él ya está perdido y está haciendo lo que tiene que hacer. Pero Dios tiene el control, hermanos, ¿no? Dios tiene el control. Entonces es algo que para meditar más. Aunque muchos gobiernos no aceptan la soberanía, hermanos, divina, o incluso están en abierta rebelión contra ella, Dios tiene pues súbditos leales en todo el orbe que se adhieren al pacto que el Creador, eh, el Rey y Juez nos ofrece, pues, y son leales a su ley. Sí, hermanos, en este mundo hay mucha gente que sí, así como nosotros aceptamos a Dios como Creador, Rey, Juez, y así que nos hacemos también, ¿no?, obedientes a sus mandamientos, ¿no? Eh, Dios es el creador, así dice Salmo 8 y 10, hermanos. Dios es el rey, así dice el Salmo 97. Dios es el juez, así dice el Salmo 75, hermanos. Y Dios hace un pacto, ¿no?, con nosotros, con su pueblo, hermanos. Está en el Salmo 7, en el Salmo 105. Y Dios también, hermanos, es legislador. Él ha dado las leyes como creador que Él es, como soberano que Él es, como rey que Él es.
Hermanos, ahí está la ley, los 10 mandamientos de la ley de Dios, escritos en 2 tablas de piedra que los dio a Moisés para su pueblo, pero la ley es eterna, siempre ha existido, es el carácter de Dios, y en este nuevo pacto esa ley debe estar escrito en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿no? Eh, bueno, hermanos, el desarrollo de esta lección pues está en función de eso. Primero se ha visto que Dios es el creador. Y en el Salmo 8 está ahí, en el verso 3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, o sea que hay un reconocimiento que Dios es el creador, no por parte del salmista. Así que en el Salmo 8 está esto, hermanos, y en el comentario se hace la pregunta el hermano Sergio, ¿por qué es Dios el Señor de toda la tierra? Y él mismo responde y dice, él ya existía, hermanos, antes que la tierra existiese. ¿Eh? Dice la Biblia, tú desde siempre has existido. Dios no tiene principio, tampoco tiene fin, hermanos. Dios existe, ¿no? Ahora, Él seguirá pues existiendo, hermanos, cuando esta tierra desaparezca también, ¿no? Por las plagas que va a haber, se va a quemar la tierra, bueno, va a ser renovada la tierra, ¿no? Y el Señor siempre va a existir. Él no tiene años como nosotros, ¿no? Ya estamos en una cierta edad, digamos, ¿no? Ya voy a descansar, a veces uno dice, no, pero Dios no es eterno, Dios pues es eterno. Pero la promesa de Dios es que nosotros también tengamos esa eternidad, ¿no? Pero para el que cree en Jesucristo, o sea, que nos acerquemos a Dios a través de Jesucristo, ¿no? Nos reconciliemos con Dios. Dios es superior a cualquier Dios con minúscula, ¿no? De las naciones que son invenciones humanas. Claro que los ídolos, ¿no? Superior, pues. En este mundo se ha creado muchos dioses, pero por encima de todo está pues nuestro Dios, nuestro creador. La creación misma declara la gloria de nuestro Dios. Esto hemos estudiado, hermanos, y está lo hemos leído también en el primer capítulo de este libro, Camino a Cristo. Él tiene poder sobre la naturaleza, hermanos. Recordemos que el Señor Jesucristo también en cierto momento dijo a la tempestad, cálmate, al viento, ya, cálmate, al mar que estaba embravecido, dice, tranquilízate, y le han obedecido. Él tiene poder sobre la naturaleza. Él, hermanos, tiene control de todo. El mundo pertenece a Dios porque Él lo creó. Es así, hermanos, a Él le pertenece. El diablo se apropió, ¿no? Se cree el dueño, pero sin embargo ya perdió, pues, ¿no? Ya lo rescató el Señor Jesucristo y en las manos del Señor Jesucristo está todo el poder, hermanos. La vida y la muerte están en las manos del Señor Jesucristo. Al mirar a nuestro alrededor, hermanos, podemos pensar que la humanidad es grande, que ha hecho grandes proezas y maravillas, ¿no? Pero, hermanos, el salmista declara con seguridad, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, hermanos. Porque hay mucha gente que no cree en Dios, ¿no? Y dice, no, tú te estás inventando, dicen, no. Somos meros administradores de lo que Dios ha creado. Solo Él merece nuestra adoración y lealtad supremas. Al principio, cuando crea Dios al ser humano, nos pone como mayordomos, hermanos, ¿no? Mayordomos para administrar la creación de Dios. Entonces, luego que se cae en pecado, pues seguimos siendo todavía administradores, aunque no tenemos todo el control, ¿no? De todo. Hemos perdido, ¿no? La comunión con la fuente de poder, ¿no? Pero gracias a Cristo, entonces está restaurando toda esa mayordomía que debemos de tener, hermanos. Por otra parte, Él es el rey, ¿no? Y el texto bíblico dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas costas, dice, ¿no? Hermanos, Salmos nos muestra nos muestra a Dios como un rey revestido de honor, pues, majestad y también con fuerza, ¿no? Recubierto de luz, según Salmos. ¿Por qué se proclama a Dios rey? Primero, porque es creador, pues, es nuestro creador. ¿Por qué se proclama a Dios rey? Porque es nuestro salvador también, hermanos. Porque también Él afirma el mundo, porque es misericordioso, porque es justo, porque une pues el cielo y la tierra en alabanza, hermanos,
a pesar de ser el rey de toda la tierra y de gobernar con justicia y misericordia, pocos reconocen, ¿no?, su soberanía, hermanos. Sin embargo, sus súbditos, si se deleitan en sus juicios, en sus justos juicios, claro, sus súbditos, sí, nos deleitamos pues en sus justos juicios de Dios. Por la fe, el pueblo de Dios se regocija en el establecimiento del reino de Dios mediante el ministerio redentor de Cristo y espera la consumación del reino en su segunda venida. Por eso nos llamamos cristianos, ahí está la iglesia, y hermanos, pues nosotros estamos esperando, ¿no?, que el Señor venga por segunda vez, ¿no?, para que culmine todo este problema, ¿no?, este conflicto. En la tercera parte se ve que Dios es el juez y el texto está en Salmo 75:2. Al tiempo que señalaré, dice Dios, yo juzgaré rectamente. Dios pone los tiempos, hermanos, y cuándo va a venir también Él sabe. Nadie lo sabe y no hay que estar fijando fechas, hermanos, pero Dios sabe, ¿no? Como rey soberano, Dios es también legislador y también es juez, hermanos. Salmo 75 describe vívidamente la labor del juez y el proceso y culminación de su juicio. Hermanos, nuestro Dios es el juez, ¿no? El juez ha designado un momento en el cual comenzará a juzgar. Ya desde 1844, según la profecía de los 2300 tardes y mañanas, hermanos, el tiempo del fin comienza allí, el juicio comienza allí, y ya estamos en juicio, hermanos, ¿no? En el cielo se está celebrando. No necesitamos ir allí a estar presentes porque todo lo que hacemos está escrito ahí en los libros. Cuando se llama, no, ya ahora pasa justo Olave ya al juicio. Hermanos, no necesito que yo vaya allá a estar presente, sino todo el registro de lo que he hecho, toda mi vida, todo está allá anotado por los ángeles. Sale todo ese registro y ahí se juzga, pues, hermanos, si he arreglado cuentas con Dios o no he arreglado cuentas, en qué cosa voy a quedar, y así se está juzgando allá en el cielo, hermanos. Y pues el tiempo de gracia, pienso que estamos todavía en tiempo de gracia, ¿no? Pero no sabemos en qué momento se termina ese tiempo de gracia y ahí ya no va a haber eh, perdón, ¿no? Porque el Señor que está como abogado ahora, como intercesor, va a venir como juez y ya no va a haber intercesor. Entonces, pues ahí ya nadie va a poder ya encontrar el perdón de Dios. Pero no sabemos en qué día termina ese tiempo de gracia. El juicio se realizará y ejecutará pues antes de que la propia humanidad destruya la tierra. Hermano, Ya casi, justo sí, por favor, hermano, a ver. ah, como catedrático de la universidad, hermano, ¿cómo sabes que tus alumnos están captando o están aprendiendo? No, una pregunta, mi hermano. Bueno, eh, que estén aprendiendo, hermanos, es porque justamente, ¿no? Diríamos, como en esta sala, ¿no? Cuando yo veo que algún hermano está preguntando así, entonces yo sé que tiene interés, ¿no? Pregunta y pregunta, ¿no? Entonces se nota, ¿no?, que tiene interés. Pero ahorita Entonces, nadie está y preguntando. Quiere entonces decir que seguramente nada estamos captando, algunos, hermano. no, puede ser que algunos hermanos, o sea, mis alumnos, bueno, los alumnos es así, cuando algún alumno pregunta, pero profesor, ¿cómo es esto? O se queda, ¿no? Pero eso no he entendido, entonces te alegras, ¿no? Porque tiene interés, entonces tú le enseñas más y más. Es lo mismo que el Señor Jesucristo hacía. La gente se acercaba y le preguntaba, pero Señor, no entendemos esto, o ¿cómo no van a entender? Entonces les explicaba, pero ¿por qué no hablas claramente, Señor Jesucristo, de las cosas? ¿Por qué hablas en parábolas? Le decían. Es para que las personas, aunque están viendo, no ven, escuchando, no escuchan, pues realmente, ¿no? Entonces, por eso está escrito, está así en parábolas, dicen. Entonces, lo que se busca, la persona que aprende es porque tiene interés, pregunta, participa y todo ello, ¿no? O de repente no está participando, pero hay gente consciente que está anotando de repente, ¿no? En un papelito las cosas importantes, está agarrando su Biblia y todo ello, ¿no? Porque si no le ponemos el interés, no vamos a aprender, pues, hermanos. Bueno, voy a terminar, dice aquí, hermanos, antes de juzgar cada caso, Dios aviva y da oportunidad a los malvados para que se arrepientan, ¿no? Dios nos está dando la oportunidad, hermanos. Si hay alguna cosa que, o sea, pedir perdón, hermanos, hay que pedir perdón.
Al acabar el juicio, Dios derrama las plagas del cáliz de la ira, lleno de vino mezclado sobre los impíos. Entonces viene ese juicio, hermanos, y las plagas van a caer, ya están escritos ahí en la Biblia. En aquel momento habrá sobre la tierra un remanente fiel que alabará. Entonces habrá. Se supone que nosotros estamos allí, hermanos. Así que, hermanos, hay que perseverar, ¿no? Hay que perseverar. Finalmente, todos los pecadores no arrepentidos serán destruidos para siempre y los justos vivirán eternamente, o sea, los justificados, en este caso nosotros, si estamos pidiendo perdón a Dios, nos justifica el Señor, entonces viviremos eternamente, pues hermano. ¿Por qué antes de hablar del juicio el salmista da gracias a Dios? ¿Por qué? Ahí da, ¿no?, la respuesta en Salmo 75:1, ¿no? Porque los que confiamos en el amor de Dios no tenemos nada pues que temer del juicio, pues nuestros pecados han sido perdonados y confiamos en el abogado que no pierde ningún caso. Hermanos, ¿qué nos cuesta, hermanitos? Pedir perdón, ¿no? Hoy día, antes de salir a las actividades, pedir perdóname, Señor, yo soy malo, soy así, así, ayúdame, úsame. Eso es lo que tenemos que hacer cada día, porque cada día nos equivocamos, hermanos, de una y otra cosa. Y entonces cuando Dios nos guía, todas las cosas son hechas, bien hechas, hermanos. Y es para honra y alabanza, no a nosotros, sino a Dios, porque Dios nos ha utilizado como instrumento. Y solamente así podemos vivir día tras día como instrumentos de Dios. Y sin el Espíritu de Dios siempre nos vamos a equivocar, hermanos. El pacto es la otra parte, hermanos, que Dios ha hecho, ¿no? Como creador que él es. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, apréstate a defenderme en el juicio que has convocado. Bueno, ahí está el texto bíblico, Salmo 7, hermanos, respecto al pacto, ¿no? Hermanos, la seguridad que el pueblo de Dios tiene de ser absuelto en el juicio se basa pues en el pacto que Dios ha concertado con él. Hermanos, si nosotros no hacemos un compromiso serio con Dios y públicamente que lo amamos a Dios, y eso es el bautismo, hermanos, entonces, ¿qué yo puedo reclamar? Pues, hermanos, no a Dios. No, Hermano, entonces, una pregunta. el Señor nos... Sí, sí, hermano, pregunte. ¿Qué diferencia hay el pacto antiguo y el pacto nuevo? ¿Y cuál es el pacto ahora? Muy bien, el pacto antiguo, hermanos, y el pacto nuevo es el mismo pacto, es lo mismo. El pacto antiguo, pues, se hace mención mientras todavía, ¿no?, el Señor Jesucristo también estaba, pues, no, por venir, era simbolizado, ¿no?, por el sacrificio de los corderitos y todo, ¿no? Era una promesa, pero ese pacto, ¿no?, que había que nos comprometemos con Dios, ¿no?, creer en Él y también observar todas las cosas que el Señor nos dice, obedecer, ¿no? Eh, pero eso mismo se manifiesta en el Nuevo Testamento. Vemos, hermanos, que ese corderito era Jesucristo y esas promesas se vuelven realidad. Por eso Juan Bautista dice, este es pues el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, aceptamos a Jesucristo ya porque Él ya pagó por nuestros pecados como se prometió. Entonces, hermanos, tan igual como los del antiguo que creían, aunque simbólicamente, como nosotros que ya confiamos, ¿no? Porque ya se cumplió eso, hermanos, pues es lo mismo, pues. Ahora, en este caso, hermanos, los mandamientos de Dios nos dicen, ¿no?, en el nuevo pacto, que deberían estar escritos en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos. O sea, con la presencia del Espíritu Santo, pues eso se hace realidad. Y eso tiene que cada día, cada instante de nuestra vida debemos estar con la presencia del Señor Jesús, o sea, del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Y así deberíamos andar, pues, ¿no? Entonces el pacto no es la convivencia, diría, es la vivencia que debemos tener diario, ¿no? Es como el esposo y el esposa deben andar juntos siempre, no separarse, hermanos, ¿no? Entonces, con Dios debemos andar siempre, caminar juntos, agarrados de Él, así como Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, pues, ¿no? Así tenemos que caminar, ¿no? Nunca separarnos de Dios, ni para dormir, ni en ningún momento debemos separarnos de Dios. Bueno, ahí está el pacto, ¿no? La seguridad de que el pueblo de Dios tiene que ser absuelto en el juicio se basa en el pacto que Dios ha concertado con él, dice, ¿no?
concertó el pacto con, por ejemplo, con Abraham, con Isaac. Recuerden que Abraham fue justificado. ¿Por qué? Porque creyó pues en Dios. Se confirmó eso con Isaac también, pues, ¿no? Se lo ratificó con Jacob, que es Israel, también fue ratificado, hermanos. Y como eran pocos y débiles, los protegió. El Señor con su pacto dice, yo te voy a proteger, y nos está protegiendo, hermanos. Salvó a Israel a través de José. Sabemos eso también a través del Salmo 105. Ahí se describe todo esto, hermanos. Cuando fueron esclavizados, los liberó. Ahí está la actuación de Dios que actúa y así nos está liberando del pecado a nosotros. Los protegió en el desierto, estamos viviendo con el desierto, hermanos, ahí nos está protegiendo. Los instaló en Canaán, la tierra prometida, y estamos a las puertas de que vayamos a la Canaán celestial, hermanos. Y ahí sí ya no va a haber problemas, hermanos. Como parte del pacto, el pueblo debía guardar la ley, pues no, como dice en el Salmo 105, 45. Dios nos da su justicia y protección, nos libra del mal y nos salva. Nuestra parte consiste en abrazar su pacto y estar dispuestos a obedecer su ley, hermanos. Somos llamados a proclamar el pacto entre las naciones para que también ellas alaben a Dios. Así que, hermanos, en pocas palabras, cuando nos casamos, tomamos, o sea, hacemos un pacto con nuestra pareja de no engañarle, de no irnos con otra mujer, o no hacer hasta la muerte, de ser fieles a nuestra pareja. Entonces, de igual manera con Dios, pues no, hermanos, no le podemos sacar la vuelta a Dios. Si estamos haciendo un pacto con Dios, no me puedo ir a la idolatría, a otra cosa, cambiarlo a Dios con la plata, no sé, con el orgullo, no. Entonces, más o menos la idea está allí, hermanos. Hay una responsabilidad en el pacto que hemos hecho, hermanos, por parte de nosotros y no olvidarnos, ¿no? Estar junto con la ley. Él es el legislador. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios, hermanos. La ley está ahí, hermanos, no, que tiene el objetivo de hacernos ver cómo está nuestra condición espiritual, hermanos. Cuando leemos la ley de Dios, si algo estamos rompiendo, pues algún mandamiento, pues estamos mal, estamos en pecado, estamos sucios. Entonces hay que volver a Jesucristo, o digo así, pues con la sangre de Jesucristo, pedirle perdón y Dios nos va a perdonar, ¿no? Ese es el objetivo de la ley. La ley no nos salva, Jesucristo es el que nos salva, ¿no? O sea, Dios nos salva a través de Jesucristo, ¿no? Y la ley simplemente tiene su objetivo de hacernos ver, ¿no? Si estamos bien o estamos mal. Íntimamente ligados al pacto están los testimonios. Los testimonios, hermanos, ¿qué son? Es el conjunto, pues, de leyes y ordenanzas que Dios ha dado a su pueblo como fundamento del gobierno de su reino. Todos los testimonios, hermanos, derivan pues de una fuente común. ¿De dónde derivan los testimonios? De los 10 mandamientos, pues, hermanos. ¿Qué nos dicen o qué nos dice Salmo sobre la ley o testimonio, hermanos? Ahí en el Salmo 1, por ejemplo, dice que la ley, cuando lo estudiamos, lo meditamos día y noche, nos hacen pues dichosos y fructíferos, o sea, bienaventurados nos hacen, ¿no? Somos como árboles plantados junto a las orillas del mar, nuestro fruto da su tiempo. Todo lo que emprendemos va a tener éxito, eso es lo que dice el Salmo. En el Salmo 25 nos guían pues por senda de misericordia y verdad. Así es, la ley nos guía por sendas de misericordia y de verdad. En el Salmo 93 nos dan seguridad, pues son firmes. Esa es la ley, hermanos, nos da seguridad y nos hace firmes. Son una bendición para nuestra familia, las leyes, hermanos. Nos dan paz, hermanos. Mucha paz tienen los que aman la ley de Dios, hermanos. Nos evitan caer en las trampas del enemigo. Es así, hermanos. El enemigo trata de engañar a la gente cambiando los mandamientos, ¿no? Y así que si nosotros los respetamos, entonces evitamos caer en las trampas que él tiene. Los salmistas apelan a Dios, quien es creador, rey, juez, soberano del pacto y legislador. Siempre apelan los salmistas pues a Dios, ¿no? Como creador, como rey, juez, soberano y también legislador. En el mundo podemos estar seguros y a salvo, incluso, hermanos, en medio de la agitación del gran conflicto, porque Dios es soberano y fiel es todo lo que hace y dice. Hermanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Terminamos, hermanos, con esta cita. Razonablemente, nuestro Creador reclama el derecho de hacer como le plazca con las criaturas que tiene en mano. Él tiene derecho a gobernar como él quiera, no como lo escoja el hombre, ¿no? Pero él
No es un juez severo, hermanos. No es un cobrador duro. No es exigente. Él es la fuente misma del amor, hermanos. El dador de las innumerables bendiciones. No merecemos ninguno de sus beneficios, dice sí. Sin embargo, lo recibimos pues continuamente a pesar de nuestra indignidad y cruel ingratitud. La lluvia cae para buenos y malos, ahí están las bendiciones de Dios. Y así tenemos que hacer nosotros, hermanos, con nuestro Padre Dios. Entonces, dejad de quejaros como si fueseis esclavos bajo el mando de un capataz riguroso. Jesús es bueno, hermanos. Alabadle, alabadle a aquel que es la salud de vuestro rostro y vuestro Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Voy a pedir a nuestra hermana Mónica, por favor, despídanos, hermanita, en oración. Hemos pasado de tiempo. Amén. Oremos, hermanitos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Padre amado, estamos agradecidos, Señor, por sus bendiciones, por este nuevo día que usted nos da, mi Señor, y por el privilegio que tenemos, mi Señor, de ser sus hijos. Gracias, Padre, porque podemos estudiar su palabra y podemos entender que por sobre todo lo que nosotros podamos pensar, usted reina, mi Señor. Usted es soberano y rey del universo, Padre Santo. Tenemos un Dios grande, maravilloso, que se preocupa por sus hijos. Dice el versículo que él sabe hasta el cabello que cae de nuestras cabezas. Dios mío santo, gracias por tanta preocupación que no merecemos, Señor. Somos pecadores, somos débiles y tantas veces te fallamos, pero aún así sigues teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre bendito, que las lecciones que hemos aprendido esta semana se graben en nuestro corazón y que podamos ponerlas también en obra y práctica. Que podamos compartir ese inmenso amor que usted tiene con cada uno de nosotros, Señor. Que podamos mostrar al mundo que usted sigue gobernando, mi Señor. Padre amado, al retirarnos de este lugar, mi Señor, de la plataforma, acompáñenos, Padre, ayúdenos a ser siervos fieles, mi Señor, a cumplir la misión que se nos ha encomendado, ese gran privilegio, mi Señor, de mostrarles al mundo que usted, mi Señor, nos ama, mi Señor Santo, que podamos ser esos instrumentos para honra y gloria de su nombre. Lo rogamos, Señor, sabiendo que no merecemos nada. Lo rogamos en los benditos méritos de su amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Amén, amén, hermanos. hermanos. Hasta Hasta mañana. mañana, hermanos. Hasta mañana. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanitos.